Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Les bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paséate en medio de los corazones de tu pueblo que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos y con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es servirle al Señor. Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor, que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos para los que tienen hignarios en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hay lugar para ti para servirle al Señor, pero hazlo con corazón íntegro, con corazón sincero y lleno de amor. Él guiará tus pasos. Es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Esa bienaventuranza es para nosotros, por eso estamos agradecidos al Señor en esta mañana. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Estamos agradecidos al Señor. Es un gran privilegio para nosotros poder nosotros servirle al Señor en estas cosas, en la predicación de la palabra, en la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios dice allá en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que son bienaventurados
esa bienaventuranza nos cae a nosotros, me cae a mí, le cae a usted, porque dice bienaventurado los que leen, o el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y ejecutan y hacen las cosas que están allí escritas. Entonces esa bienaventuranza es para nosotros, por eso estamos agradecidos al Señor en esta mañana, o en esta tarde, perdón, de poder nosotros servirle al Señor. No todo el mundo puede servirle al Señor de acuerdo a su voluntad, porque esa es otra cosa. Cualquier persona podría decir, bueno, yo le voy a servir al Señor, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el que dirige, es el que nos guía a toda verdad, y por eso nosotros ponemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma en las manos del Señor para que Él sea el que dirija todo lo que se ha de decir, todo lo que se ha de leer, los temas, todas las cosas que se han de hablar, todo lo hacemos para la gloria del Señor. Y es por eso que si nos ponemos en la mano del Señor, entonces Él es el que guía, Él es el que manda qué es lo que se va a hablar. Él es el que dice qué es lo que se va a decir. Entonces no es que nosotros venimos a traer nuestras propias palabras humanas, como dijo el apóstol Pablo, palabras de humana sabiduría, para tratar de persuadir a la gente que acepten al Señor. No, nosotros no estamos persuadiendo a nadie. Nosotros lo que estamos aquí es diciéndole la verdad. Porque en estos días de oscuridad, en esta edad de la iglesia, en la cual hay mucha oscuridad espiritual, hay tinieblas cubriendo el mundo. En esta edad, entonces necesitamos ser guiados por el Señor, reflejar la luz del Señor para poder tener un provecho y que sea el Señor mismo el que convenza al que está escuchando, a usted que me está escuchando, que sea el mismo Señor el que los convenza, que sea el mismo Señor el que lo redarguya por medio de la palabra, el que lo exhorte, el que lo enseñe, que sea Él. Solamente nosotros somos herramientas, somos instrumentos en las manos de Dios, y bueno, usted lo que escuche es para la gloria del Señor. Vamos a comenzar de una vez con el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro del guerrero Josué, del libro de Josué, Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 9. Una escritura muy conocida, muchas veces la hemos leído, y siempre el Señor tiene algo más que decir, siempre el Señor tiene algo más que revelar, enseñanza, todo por medio de la Biblia, y la leemos hoy, y si mañana la volvemos a leer, el Señor tiene algo más que enseñarnos. Por eso cada día tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar dispuestos a aprender del Señor. No me mire a mí, no mire al instrumento que Dios está usando, no, mire al Señor, mire las palabras que son del Señor. Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, libro de Josué, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a leer hasta allí. Los invito a que hagamos una oración para ponernos en las manos del Señor. Dios bendito, Señor Jesucristo, Padre Santo, Rey eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor. Este privilegio que tenemos, Señor, de leer tu palabra. Este privilegio que tenemos de conocer, Señor, tus profundidades, las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para nosotros, Señor. Esas promesas, esos mandamientos, esos decretos, esos estatutos que tú quieres que nosotros cumplamos, Señor, para acceder, Señor, a tus promesas. Gracias, Señor, por eso. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están oyendo, Señor, que están presenciando este servicio, Padre Santo, para la gloria tuya, Señor, para que cuando ellos abran sus corazones a tu palabra, Señor, seas tú, Padre, seas tú, Señor, enseñándoles cada cosa, Señor, que ellos necesitan aprender, exhortándoles, Señor, a que hagan lo que tú necesitas que ellos hagan, cada uno de ellos, Señor, enseñándoles, Señor, redarguyendo sus corazones si están haciendo algo que no conviene, Señor. Padre, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Dales la respuesta, Señor. Dales esa respuesta a esa pregunta que ellos tienen, Padre Santo. Tú solamente lo conoces, Señor. Si están enfermos, si tienen alguna necesidad, algún problema, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Ve en su ayuda, Señor. Sea tu mano con cada uno de ellos. Tú conoces las necesidades de cada uno, Padre. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo en tus manos a estos amigos, Señor, a estos creyentes, a estos hermanos que están presenciando este servicio. Yo también me pongo en tus manos, Señor, para que tú me sigas usando, Señor, para que usted, Señor, en su gracia y en su misericordia, continúe, Señor, obrando a través, Señor, de estos vasos humildes, de estos vasos de barro, Señor. Señor, te recibimos, Padre. Recibimos tu palabra, recibimos tu revelación, porque necesitamos esa revelación, Señor, de esta palabra que acabamos de leer, para que tú nos des, Señor, de qué hablar, Señor. No venimos con disposición de hablar nuestras palabras, no venimos a traer palabras de humana sabiduría, sino que venimos, Señor, en tu nombre, Padre, en ese nombre santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, al ponernos en tus manos, te pedimos eso, Señor, que tú seas con nosotros, que tú seas con cada uno de los que están oyendo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra tuya, Señor, y que sea tu voluntad, Señor, agradable y perfecta en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a presentar este tema, este nuevo tema. Dios nos ha llamado a reflexionar. Ese es el tema del cual vamos a tratar en el día de hoy. Hay algo que nosotros tenemos que, de todo lo que escuchamos, de todas las cosas que oímos del Señor, recuerden que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces todas las cosas que oímos debemos nosotros permitir que lleguen a nuestro corazón, las cosas de Dios. Ahora, si escuchamos una cosa contraria a la palabra, si escuchamos por allí algún chismoso, si escuchamos por allí una contienda, una pelea, lo que sea, cualquier cosa dañina, una persona tratando de traer o a nosotros, tratando de traer cosas contrarias, tratando de traer, hablando mal de alguna persona, sea un hermano, sea un vecino, sea cualquier persona que sea, cualquier sea la condición espiritual en la que esté,
nosotros no debemos hacerle caso a eso. Debemos nosotros más bien apartar esas cosas y taparle la boca a aquella persona y decirle, no, yo no estoy interesado en eso. Yo no estoy interesado en escuchar malas noticias. Hay mucha buena noticia en la Biblia para nosotros estar perdiendo el tiempo escuchando cosas malas. La misma palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios que en el barbecho del pobre, el barbecho es un campo arado, en el barbecho del pobre hay mucho alimento, mas se pierde por falta de juicio. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque en la Biblia, en este campo que está aquí, lleno de, como le prometió el Señor a los hijos de Israel, una tierra que fluye leche y miel, aquí de este libro, de la Biblia, de aquí fluye leche y miel, solamente usted tiene que pedirle a Dios que le revele esa palabra, que se la dé a conocer. Y hay mucho alimento aquí para nosotros estar perdiendo el tiempo haciendo cosas que no edifican. Por supuesto, tenemos cosas que hacer, cumplir con deberes, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer cosas en el hogar, pero que eso no nos quite el tiempo de Dios. Al contrario, porque el tiempo todo es de Dios. Nosotros debemos pedirle a Dios de su tiempo para hacer nuestras cosas, aún para dormir, para descansar, para hacer las cosas que tenemos que hacer a diario. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé de su tiempo, que nos bendiga y que nos dé de su tiempo para nosotros poder llevar a cabo eso, poder ejecutar esas cosas, siempre enfocándolas en la Escritura, enfocándolas en el Señor. Todo lo que hagamos, como dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir invocando el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que vamos a hacer, lo que sea que nos dispongamos a hacer en el día, ponerlo todo en las manos del Señor para que el Señor los prospere, como le dijo el Señor a Josué, a este guerrero Josué. Por eso esta escritura, porque Dios nos está llamando a que nosotros escuchemos esas cosas y reflexionemos. Reflexionar, la palabra reflexionar quiere decir considerar, quiere decir meditar, quiere decir pensar. Entonces, esa palabra reflexionar, Dios nos está llamando a reflexionar, quiere decir que Dios nos está llamando a considerar todas las cosas, a considerar nuestros caminos, nos está llamando a meditar lo que escuchamos, las palabras de Dios que escuchamos, Dios nos ha llamado a pensar en todas las cosas que acontecen en nosotros, en nuestra vida a diario. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene hacer? Lo que nos conviene es obedecer a Dios. Lo que nos conviene es hacer las cosas correctamente como a Dios le agrada que se hagan. Y por eso el Señor le dijo a este guerrero Josué, después de la muerte de Moisés, le dijo, dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, le dijo Dios. Ya Moisés, ya terminó su obra y le dijo, ahora, o sea, tiempo presente, pues levántate. Y en este día, eso fue allá en el día de cuando Josué, cuando iba a conquistar la tierra para Israel, iba a entrar, no era que había entrado todavía, iba a entrar a pasar el río Jordán, que el Jordán quiere decir muerte, iba a pasar ese río y a empezar a conquistar la tierra, a empezar a poseerla para provecho del pueblo. Hoy, en este día, el Señor también te repite lo mismo a ti. A ustedes que están oyendo, el Señor le repite lo mismo. Levántate y pase ese Jordán. O sea, las cosas que nos traen muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen justos, pero al final son caminos de muerte. Porque humanamente nosotros podemos pensar, yo voy a hacer esto porque a mí me conviene, porque a mí me parece que eso es lo que debo hacer. No es lo que a nosotros nos parezca, es lo que le parezca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le parece a Dios? Que nosotros que quitemos esos caminos de muerte por donde íbamos
y pasemos ese Jordán y empecemos a caminar en la tierra prometida. Todas las cosas que están escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son tipo y figura de las cosas que vendrían después, las cosas que vienen a nuestra vida. Por eso lo enfocamos en este día, porque son palabras que no se quedaron allá, que Dios se las dijo a Josué. No, esas se las dijo a Josué, pero quedan para nosotros, por eso quedaron escritas. La palabra de Dios dice que todas las cosas que Dios permitió que quedaran escritas acá son para nuestra enseñanza y nuestra admonición, nuestra corrección, nuestra enseñanza si no lo sabemos, de cosas que tenemos que hacer y de cosas que tenemos que dejar de hacer, y nuestra corrección si la sabemos y no lo estamos haciendo. Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos y nosotros no lo hacemos, entonces Dios quiere que nosotros corrijamos eso. Hay algo que nosotros no estamos haciendo y Dios quiere que empecemos a hacer, entonces bueno, vamos a corregir eso y empecemos a obrar de acuerdo a lo que Dios dice. Por eso le dijo, levántate. ¿Por qué? Porque él andaba con Moisés. Él andaba con Moisés en las guerras donde estuvo, en las batallas donde estuvo Moisés, cuando conquistaron aquellos dos reinos, el reino de Og y el reino de Magog, creo que era el otro, o Basán. Entonces, cuando estaban peleando allí, ahí estaba Josué, pero él estaba sujeto a su pastor, él estaba sujeto a Moisés, que era el profeta que Dios había puesto en ese tiempo allí, era el pastor de ese pueblo, vamos a decirlo así. Esos 2 millones de personas que estaban allí en ese pueblo, que salieron de Egipto, de allá, que Dios los sacó de la esclavitud, el pastor de ellos era Moisés. Estaba Moisés diciéndole que era lo que tenían que hacer, que era lo que no tenían que hacer, cuándo tenían que avanzar, cuándo no tenían que avanzar, a dónde tenían que ir, por dónde tenían que cruzar, cuándo tenían que seguir derecho. Entonces, llegó el tiempo cuando ese guerrero, ese profeta, Moisés, murió, y por eso Dios le dijo a Josué, levántate. En este día a nosotros también nos da la misma palabra, nos dice levántate, levántate de ese conformismo donde está, levántate de estar sirviendo a Dios a media, porque hay muchos casos cuando el hombre y la mujer se conforman con lo que están haciendo para Dios y con eso está bien, según ellos. Y le dice, y se justifican, la misma persona se justifica y dice, no, bueno, yo voy a la iglesia, oro, y digo amén, pago mis diezmos, asisto y tal, a todos los servicios y con eso estoy bien. No. Siempre hay algo más que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre hay algo que Dios necesita que nosotros hagamos. Como les dije hace unos momentos, y también Dios, cosas que Dios necesita que nosotros dejemos de hacer. Entonces, por eso Dios le dijo a Josué, levántate. Él estaba quietecito por allá, sujeto a su pastor. Nosotros debemos estar en la misma condición, sujetos a nuestro pastor. Y no es que no vamos a decir, bueno, yo escuché una voz que me dijo, levántate y no le hagas más caso a ese pastor, porque puede pasar, y ha pasado. Hay muchas personas que llegan, tienen eso en la mente y dicen, bueno, a mí me pastorea el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo tiene hombre, tiene un ministerio con 5 oficios por medio de los cuales Él perfecciona a la iglesia. Entonces nosotros, cada uno de nosotros debe estar sujeto al pastor. Así como estaba Moisés, o Josué, perdón, cuando Moisés estaba vivo. Ahora Dios le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. O sea que cuando usted decida obedecerle a Dios, levantarse del conformismo, levantarse de esa ideología humana de hacer lo que a usted le parece que es así. No, porque muchas veces Dios habla por medio del predicador, por medio de la escritura, por medio de los mensajes, y la persona dice, no,
yo no acepto eso, a mí no me parece eso. A Dios no le importa lo que a usted le parezca. A Dios le importa es que usted obedezca la palabra. Y si su pastor le dice algo, obedézcale. Al menos que sea algo contrario a la palabra. Pero si es un pastor puesto por Dios, guiado por el Espíritu Santo, nunca se va a apartar de la palabra. Siempre va a hablar de acuerdo a la palabra, porque el Espíritu Santo no va a guiar a nadie fuera de la palabra. No, porque Él mismo es el que escribió la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Que la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita por hombres siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso es que no es de libre interpretación. Entonces yo no puedo llegar con una interpretación privada a decir, a mí no me parece eso que está hablando el predicador o el pastor. El pastor está diciendo, no. Él le va a dar cuenta a Dios de todas las cosas que está enseñando. Ese hombre, si fue puesto por Dios, entonces ese hombre, Dios lo va a guiar. Pero tenemos que estar ciertos de Dios. Por eso necesitamos cada día mantener ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ya Dios cumplimos los requisitos bíblicos exigidos por Dios para darnos el Espíritu Santo. Esperemos que Él nos lo va a dar, si no nos los ha dado. Y si nos lo dio, entonces esperemos y mantengamos ese fuego ardiendo. ¿Cómo mantenemos ese fuego ardiendo? Como hacemos cuando estamos cocinando así con leña, con madera. ¿Cómo hacemos? Manteniendo el fuego vivo, metiéndole más leña. Métale leña de la palabra. Eso fue un consejo que dio el profeta. Métale la leña de la palabra. Infórmese, lea la palabra. Pídale a Dios discernimiento, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios revelación de la palabra. Y allí se mantendrá. Y sigue diciendo la palabra: pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Como les dije hace unos momentos, estas promesas que están acá, muchas personas podrían decir, bueno, eso fue para Josué. No, eso es allá en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que lo que Dios dijo allá, hoy lo mantiene. La promesa es vigente para hoy también. La promesa es para nosotros. Solamente nosotros tenemos que tomarla, apropiarnos de esa palabra, de esa promesa. Entonces nos dice que ya nos lo ha entregado. Todo lugar que pise la planta de nuestro pie. ¿Cuál es ese lugar? Nosotros tenemos dominio sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo demonio, como se llame. Nosotros tenemos autoridad dada por Dios para sujetar esos espíritus. Son las armas espirituales que Dios le ha dado al creyente, las cuales están en la Biblia, son bíblicas, están en el libro de Efesios capítulo 6, usted lo puede leer con más detenimiento. Entonces, todo lugar que pise la planta de nuestro pie, no es solamente en lo físico, porque podemos pisar una casa ajena y decir, bueno, esta casa es mía, no. Sino que nosotros tomamos posesión por medio de nuestra fe. Decimos, necesito esto, Señor, y ya lo tengo, porque usted dijo que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. O sea, esa promesa es mía, esa promesa es suya. Y no solamente en las cosas naturales, como le acabo de decir, en lo espiritual. Cuando un demonio se atraviesa, cuando un demonio quiere perturbar nuestra paz, hacer cualquier cosa, nosotros debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? Porque el Señor puede decirle, repréndelo, pero como también le puede decir, déjalo quieto, porque estoy procesando esa vida, estoy lidiando con ella para que también acepte la verdad, el camino verdadero. Entonces nosotros debemos ponernos en las manos del Señor. Y si el Señor nos da la orden, vaya, el Señor nos va a decir cómo lo vamos a echar fuera. ¿Cómo? Con la palabra, con la autoridad que Dios nos dio.
no con el poder, porque el poder, nosotros no tenemos poder. No, el poder lo tiene Dios. Dios es el que lo hace, pero Él nos dio la autoridad. Todo lugar, todo demonio está debajo de la planta de nuestros pies. Esa es la promesa, porque dice en la Biblia que el Señor Jesucristo le entregó esa autoridad, esa potestad a la iglesia. El Señor Jesús lo dijo después que resucitó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa potestad, Él se la entregó a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Todas las iglesias? No, porque todas las iglesias no predican la verdad. Yo no estoy diciendo que la mía predica la verdad, solamente la mía, no, sino que usted tiene que comprobar eso. Yo le digo como le dijo aquel apóstol a Natanael. Felipe le dijo a Natanael: ven y ve. Así le digo yo a usted también: ven y ve. ¿A dónde va a venir? A la palabra. Y vea si no tiene fiel cumplimiento. No aquí donde estoy yo, al tabernáculo donde yo me congrego. Si usted quiere venir, venga. Pero yo no le estoy señalando un lugar geográfico, un lugar físico. No, le estoy hablando de la palabra. El lugar en la palabra. Entonces, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Es una promesa del Señor. Y Dios nos ha llamado, como dice el tema que estamos tratando hoy, Dios nos está haciendo el llamado a reflexionar, a escuchar a esto y a reflexionar, a pensar, a meditar sobre esto. Y usted va a llegar a la conclusión de que es Dios diciéndolo. ¿Por qué? Porque es bíblico. Es algo bíblico, es algo que fue escrito por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces fue Dios mismo el que lo hizo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Otra promesa. Nadie puede pararse cuando usted está siendo guiado por Dios. Usted está comisionado por Dios a hacer una labor. Nadie le podrá hacer frente. Se puede levantar el que sea. El diablo no se va a quedar quieto. Él va a venir con sus demonios a tratar de perturbar el plan de Dios, pero no podrá hacerlo. En el transcurso del tiempo hemos visto eso, que Él se ha levantado para tratar de perturbar el camino de Dios, para tratar de perturbar el plan de Dios, pero no ha podido y ni podrá. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él está derrotado. Ya el diablo lo derrotó el Señor en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que tener esa certeza en nuestros corazones. Y si aún no la tiene, las palabras que esté escuchando, medítela, reflexione sobre eso, considere las escrituras, piense en las cosas buenas que Dios le ofrece. Entonces ahí usted se va a dar cuenta y va a comprobar en su propia vida, porque esa es la verdadera bendición. Una bendición, primeramente lo espiritual, es que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces cuando usted medite la palabra, cuando usted reflexione en cuanto a la palabra, usted va a decir: este camino no me conviene, el que yo llevaba. Ahora yo voy a tomar el camino que me conviene. Yo voy a reflexionar, yo voy a considerar, yo voy a meditar, yo voy a pensar lo justo, lo bueno, lo amable. Hay una escritura que habla sobre eso, aquí la tenemos anotada. Si el tiempo nos alcanza, bueno, la leemos. Pero usted tiene que estar seguro en cuanto a eso. Y cuando Dios le revele en su corazón estas cosas, porque como les dije al principio de la intervención o en la presentación del programa de hoy, del tema, nosotros no podemos revelarle nada a nadie. Yo no puedo revelarle nada a usted, solamente le digo la palabra, solamente le digo la verdad, y Dios se encarga de revelársela. Pero si usted le pide la revelación, si usted comienza a reflexionar, a considerar las cosas, a meditar, y le pide al Señor en oración que le revele la palabra, entonces Él se la va a revelar.
y usted va a llegar al convencimiento total de que nadie lo podrá hacer frente. Como el Señor le prometió a Moisés o a Josué allá, así esa promesa sigue vigente para nosotros hoy. Nadie nos podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Muchas personas dicen, a veces se dejan influenciar de un mal espíritu y se deprimen, le piden algo a Dios y Dios les da un tiempo de espera para forjar esa paciencia de Dios que necesitamos en nuestras vidas. Y esa persona se deprime por eso. Llega a una condición de decir, Dios me dejó, Dios me desamparó, ya Dios no quiere nada conmigo. No, eso lo pone el enemigo en su mente. Por eso mucha gente hoy están tirados en la cuneta, gente que caminaron con el Señor, gente que estaban sirviéndole al Señor, y de repente le entró un espíritu de eso y se dejaron entrar por ese mal espíritu, se fundamentaron su vida espiritual en la religión, en cualquier otra cosa, no en la revelación de la palabra, como nos lo manda el Señor. Entonces viene el enemigo y se mete allí y le pone un mal pensamiento y le dice, tú no eres digno. Y la persona, es verdad, yo no soy digno, tú eres un hipócrita, le dice el diablo. Y la persona, sí, yo soy un hipócrita, porque yo me la paso fallando, yo me la paso haciendo esto. Y se descarrían, se van para su casa, se apartan del Señor. ¿Y cómo obra el Señor con una persona en esa condición? Solamente que aquella persona haga como aquel rey Nabucodonosor, que el Señor lo puso como un animal a comer pasto del campo, pero llegó el día cuando el Señor le permitió levantar su cabeza, mirar hacia arriba y reconocer que Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, esa es la única forma de que una persona que esté allá, en esa condición, tirado en la cuneta, pueda regresar a los caminos del Señor y pueda servirle al Señor de corazón y no dejarse amedrentar del enemigo, no dejarse meter cuentos del enemigo, de decirle que no es digno, que no sé qué, que Dios te dejó, que Dios te desamparó. No, aquí está la promesa. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Dios nos pide a nosotros hoy en día también que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Por qué? Porque no es fácil servirle al Señor. El mismo Señor Jesús lo dijo, es el Señor Jesús, el Espíritu Santo, por la boca del apóstol Pablo. Dijo, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Quiere decir que el que quiera vivir de acuerdo a la palabra, lo van a perseguir, le van a decir fanático, le van a decir aleluya, le van a decir santo rodador, le van a decir distintas cosas y hasta le van a poner apodos ofensivos, aún de los propios creyentes que dicen ser creyentes. Pero a nosotros no nos debe importar eso, a nosotros nos debe importar es cumplirle al Señor, obedecerle al Señor, respetar la palabra de Dios. Por eso es que dice, esfuérzate. Nosotros tenemos que esforzarnos en fe, esforzarnos en lo que hemos creído, esforzarnos en llevar a cabo la palabra de Dios, en aplicarla a nosotros, a nuestras vidas y vivir esa palabra. Y sé valiente. ¿Por qué? Porque muchas personas comienzan el camino, pero el asunto no es comenzar el camino, el asunto es terminarlo. Porque la palabra de Dios dice, es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Por qué? Porque el principio, en un negocio usted tiene que invertir y todavía no ve las ganancias.
Pero al fin del negocio es que usted ve las ganancias, después que vendió aquello que compró, después que negoció aquello en el negocio que se metió, ahí es donde ve las ganancias. Entonces, por eso dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque no es, como les dije hace unos momentos, no es comenzar el camino, es terminarlo. El Señor dice en la Biblia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la promesa, el alcanzar esa promesa, es al que venza, el que llega hasta el final. Y aún hoy en día no estamos en el final. Todavía tenemos que seguir peleando, todavía tenemos que seguir batallando contra los demonios, contra toda potestad del diablo, pero con el respaldo de Dios. Tenemos que estar ciertos de eso, con ese respaldo de Dios. Y cuando escuchamos la palabra, meditamos sobre eso y Dios nos da el espíritu de discernimiento, Dios nos da ese don de discernimiento para decir, esta es la verdad. Después de reflexionar, después de considerar las cosas y pensar y verlas en la Escritura, entonces vamos a llegar a un fin, que es ser valiente, pelear, o sea, enfrentar todo lo que sea, todo lo que el enemigo se nos ponga por enfrente. Si estamos seguros que fue Dios el que nos comisionó, no hay nada que nos pueda detener, pero tenemos que ser valientes. Hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres esforzándose en la fe, para darle cumplimiento a la palabra, para reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, como estuvimos hablando hace unos momentos también. Y dice la palabra, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, no importa que los otros integrantes de nuestra familia no hayan llegado, y quiera Dios que sí hayan llegado, pero si hay algún integrante de la familia que no ha llegado aún, ese integrante de la familia está en la promesa, porque Dios dijo, Dios prometió que seríamos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que si nosotros le obedecemos a Dios, nosotros nos encargamos de orar por aquel hermano, por aquel vecino, por aquel integrante de la familia, la esposa, el esposo, los hijos, quien sea que esté allí. Entonces nosotros tomamos esta responsabilidad que Dios le dio aquí a Josué. Tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El Señor ha hecho una promesa para este tiempo, y es darnos el Espíritu Santo. Esa es la tierra por la cual nosotros tenemos que pelear. Esa es la tierra por la cual nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. El Espíritu Santo. Al nosotros, usted y yo, llegar al bautismo del Espíritu Santo, entonces allí está Dios cumpliendo la promesa. Dios le está dando, lo usó a usted y me usó a mí para darle esa tierra de herencia, porque es una herencia de nosotros, es un tesoro que Dios tiene guardado para nosotros, es una promesa. Esa herencia es una promesa que Dios nos dio. Y en ese momento que aquella persona que no conocía a Dios, por medio de su testimonio de vida, llega a los caminos del Señor y da los pasos bíblicos exigidos por Dios, entonces Dios dice, le estoy dando la tierra, la que yo les juré que les daría, la que yo les prometí, porque es una promesa de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay un ¿para qué? Porque tal vez alguien en esta hora se esté preguntando, y si llega eso acá, donde estamos, es porque hay alguien que se está preguntando eso. Ajá, pero ¿para qué voy a hacer eso? Dirá esa persona. O dice esa persona. Yo voy a aceptar al Señor, yo voy a hacer esto.
voy a dar los pasos bíblicos, voy a hacer las cosas que se están leyendo allí, que el hermano está predicando, que el hermano está explicando. Pues déjeme decirle que no soy yo, es Dios mismo. Es Dios mismo dándole la información a usted. Y es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y cuando habla de la ley, nos habla de la Biblia. Porque en la Biblia no solamente están los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo. No, hay muchos decretos que están allí. Cosas que nosotros tenemos que hacer, muchos estatutos, muchas cosas que Dios necesita que nosotros cumplamos y que hagamos. Pero Dios necesita que la hagamos de corazón, que no tomemos estas cosas como una religión, como una tradición, no, que lo hagamos por amor a Dios, que nos esforcemos y seamos valientes porque estamos seguros que esta es la verdad. Y cuando nosotros llegamos a esa condición de estar seguros que es la verdad, entonces ahí está Dios para respaldar, no respaldarnos a nosotros, sino respaldar su palabra. Él respalda su palabra, eso dice la Biblia. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que Él respalda, Él lo envía a usted o me envía a mí con una comisión, Él lo respalda, Él la respalda y pone por obra aquello para lo cual envió la palabra. Esa palabra no cae en tierra, esa palabra hace el efecto allí. Pero no todo el mundo la acepta, lamentablemente. Nosotros pensamos, yo quiero que todos sean salvos. El Señor dice en la Biblia que también Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero no todos lo aceptan, no todos aceptan la verdad, no todos están dispuestos a esforzarse y ser valientes, no todos están dispuestos a dejar de hacer cosas que les gusta mucho hacer, no todos están ciertos de Dios y están dispuestos a comenzar a hacer cosas que no les gusta hacer, porque ese es un gran detalle, que Dios muchas veces nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Dios nos manda a hacer cosas que no queremos hacer. Nos manda a lugares donde nosotros no queremos ir. Pero hacemos las cosas y vamos a los lugares por obediencia a Dios. Nos manda a decir cosas que nosotros no queremos decir. Porque nosotros decimos, no, y si esa persona se hiere por eso. Bueno, la Biblia dice que Dios hiere y Dios también cura. Entonces, si esa persona necesita, Dios sabe que necesita a la persona y se lo manda, nosotros no nos pongamos a pensar que si eso, que si pasa esto, no, hagámoslo como Dios lo dice. Cumplamos nuestra parte, Dios se encarga de lo demás. Y cuando usted lo hace, entonces resulta que aquella persona más bien se queda agradecida. Y usted dice, ¿qué cosa? Yo pensaba que se iba a ofender. Y ahora me está dando gracias, me está dando, y la gloria sea para el Señor, dice usted. Amén, eso es. Darle la gloria a Dios. Entonces nosotros pensamos una cosa, pero Dios ve las cosas de otro ángulo. Por causa del pecado, nosotros vemos las cosas al revés, al contrario de como las ve Dios. Nosotros estamos esperando a Dios por un lado y nos sale por el otro. Como le pasó a los fariseos, estaban esperando al Señor Jesús o al Mesías, lo están esperando que bajara del cielo por una escalera, así como la visión que tuvo Jacob. Pero llegó el Señor y lo mandó por allá que naciera en un pesebre, un bebé en un pesebre. Nadie estaba esperándolo en esa condición, por eso no lo vieron, por eso no le creyeron. Pero nosotros no debemos estar haciéndonos películas ni nada de cosas así. Un guión allí que esto va a ser así, esto va a ser... No, debemos aceptar como Dios lo mande. Debemos aceptar como Dios dice que deben venir las cosas. Como Dios dice en su palabra, como todas las cosas van a ser. Entonces cuando nos ponemos a pensar nosotros es porque no nos informamos de lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia está la forma de cómo hacer las cosas. Pero si nosotros no nos informamos, entonces nosotros empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Y viene un psicólogo y nos dice una cosa y nos convence
Y nosotros pensamos, ah, no, sí, es que aquí está Dios, porque tiene la Biblia, y resulta que es psicología lo que le está dando. No es la palabra de Dios, no es la revelación, sino manipulación, religión, lo que le están metiendo a la persona. Y como no está vigilando, porque no se informa de la palabra, no lee, no le pide a Dios revelación, entonces cae en una trampa del diablo, en una cosa de esa. Pero si nosotros nos mantenemos esforzándonos y siendo muy valientes para, mire, presta atención a esto, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la Biblia, dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces muchas personas quieren ser prosperados en todas las cosas que emprenden. Quieren hacer un negocio, pero sin involucrar a Dios allí, sin meter a Dios, sin asociarse con Dios, vamos a decirlo así. Quieren hacer negocio, pero ellos solos. Entonces muchas veces se les da, sí, se les puede dar, pero al final, vea cuál es el final. Como dice en la Biblia en el Salmo 37, versículo 38, que vamos a leerlo textualmente como está, por aquí lo tenemos. Salmo 37, vamos a leer los dos versículos, 37 y 38. Dice, considera al íntegro. O sea, ponte a fijarte, el íntegro es aquel que cumple la palabra de Dios, que vive la palabra, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dios lo llama hombre de paz, aquel íntegro y aquel justo al cual nosotros tenemos que considerar. Lo llama hombre de paz, un final feliz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Entonces vea usted, ¿por qué impío? Porque no toma en cuenta a Dios. O dice tomar en cuenta a Dios, pero lo menosprecia. En lo que le conviene, involucra a Dios. Y en otras cosas que dice, no, voy a quedarme quieto aquí, porque lo voy a hacer yo por allá solito. Entonces está fallando en ese aspecto. Y quieren ser prosperados en todas las cosas que emprenden, pero apartándose de Dios, apartándose de la palabra. Hay personas que dicen, no, yo me la pasaba quebrado, yo andaba limpio todo el tiempo, no tenía dinero cuando era cristiano, supuestamente cristiano, porque se podemos decir creyente, cuando era creyente, porque cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo, y si tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu nunca lo va a guiar al error. Entonces, dicen, yo me la pasaba sin dinero ni nada, y después que me aparté, mire, ahora sí tengo. Pero entonces ahí le podemos dar la respuesta que dice la Biblia. Mira su fin. ¿Cuál será el fin de aquella persona? ¿Cuál será el fin de aquella persona que se apartó de Dios y se siente muy bien en esa condición? No hay promesa para tal persona. Y dice que apartándose de la ley de Dios, apartándose de Dios, quiere ser prosperado en todas las cosas que emprende. Es imposible, porque la promesa es para los que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Y sigue diciendo la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? La Biblia. Nunca se apartará de tu boca. Siempre tiene que estarla hablando. Siempre tiene que estarle dándole las buenas noticias a las personas. ¿Cuál es buena noticia? De que ya no está perdido, de que tiene oportunidad de acceder a las promesas del Señor, de caminar con el Señor. Sino que de día y de noche meditarás en Él. Ahí está el título del tema. Dios nos ha llamado a reflexionar, a meditar, porque dijimos que reflexionar quiere decir considerar, meditar, pensar.
Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, meditando la palabra. Esa es una forma de crear un ambiente espiritual correcto donde el diablo no podrá entrar, donde el pensamiento que llegue tiene que irse de una vez. ¿Por qué? Porque usted estará pensando las cosas correctas, usted no estará pensando lo incorrecto. Muchas personas se acuestan a meditar, pero meditan en sus propias ganancias, en sus propias cosas, y de último dejan a Dios. No, yo le voy a dar media hora a Dios. De 24 horas usted le va a dar media hora. Cuando debería ser el contrario, las 23 horas y media deberían ser para Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Entonces no es solamente hablarlo, es una parte, hablar la palabra, decirle, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice estas cosas. Es guardar, y guardar es respetar lo que Dios dijo. Si usted no lo cree, quédese quieto y que Dios tenga misericordia de usted, pero usted guarde, respete la palabra de Dios. Hay mucha gente que no respetan la palabra de Dios hoy en día. Parece algo de gente que no tienen nada en el cerebro. Gente que no tienen en otras cosas que pensar, sino que se ponen como a burlarse de la palabra. Y dicen, ¿tú qué que eso va a ser verdad? Que va a venir, los que están muertos van a resucitar y los que están vivos se van a transformar. No, nosotros no nos vamos a transformar, Dios nos va a transformar. Esa es la verdad. Entonces, para que respete y haga, hacer es ejecutar, poner por obra, vivir la palabra. Dios nos manda eso, a que meditemos la palabra, que reflexionemos y que nos apartemos del mal camino para que hagamos, para que vivamos la palabra y empecemos a hacer lo que es provechoso para nosotros, porque si le obedecemos a Dios, eso es lo provechoso para nosotros. Y dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es una parte de la Biblia que tenemos que respetar. Hay religiones que dicen, no, solamente el Antiguo Testamento. Otras que dicen, no, el Nuevo Testamento. Otras dicen, no, tal libro de la Biblia. O tal versículo. Se agarran de un versículo y por ahí se van. Ajá, y el resto. Empiezan a hacer lo que a ellos les parece y lo que hacen es irrespetar el resto de la Escritura. No llevan a cabo la palabra, no hacen de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces eso no es agradable a Dios. Y mire cuál es el beneficio si usted guarda, si usted cumple esta palabra, no se aparta de ella o de su boca, esa palabra, medita en ella, guarda la palabra, hace conforme a todo lo que está escrito allí. Entonces ahí viene la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos eso, todos queremos que nuestro camino se prospere y que todo nos salga bien, pero tenemos que leer el versículo completo, tenemos que cumplirlo, no solamente leerlo y decírselo a los demás, cumplirlo, vivirlo, para que se cumpla esa palabra en nosotros, para que todo nos salga bien, para que seamos prosperados en nuestro camino. Y por eso dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque esa es otra cosa que está agarrando el diablo para ponérselo a la gente, que les infunde un temor. No, andan temerosos porque el diablo me va a enfermar. No, estoy temeroso porque el diablo me va a hacer esto. No, teniendo tales promesas, teniendo la promesa de que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. De que Dios le dice a usted que todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y le da las instrucciones cómo hacerlo. Entonces el que yerre en este camino, entonces es porque no es por falta de palabra, no es por falta de Dios. No, porque Dios le ha dado la instrucción. Ahora Dios quiere que usted ya deje la religiosidad, ya deje el camino malo que llevaba y reflexione en cuanto a estas palabras
y llegue a una conclusión en su vida. Si usted sigue por el mismo camino malo, su fin será muerte, y la muerte es separación eterna de Dios. Pero si usted obedece lo que dice la palabra, no lo que Dios diga, sino lo que dice la Biblia que acabamos de leer, y usted lo puede constatar, si usted tiene una Biblia en la mano, si no, tome la nota, y cuando pueda tener una Biblia, busque para que vea que todo lo que le leímos es de Dios, es de parte de Dios. Entonces usted reflexione en cuanto a eso, porque Dios nos está llamando a eso. Aquel que no ha llegado a los caminos del Señor, aquel que llegó y no está cumpliendo la palabra, que no la está viviendo, sino que anda todo temeroso, por eso dice, no temas ni desmayes, porque se desmayan del miedo. Por ahí me contaron una noticia ayer de un hombre que no se sabe qué es lo que tiene, pero del temor que tiene ya quedó en silla de ruedas, no saben qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque se dejan caer en eso. El temor, y el temor los lleva a la incredulidad. No le creen a Dios, entonces ahí es donde viene el enemigo y se aprovecha y los enferma y les hace de todo. Entonces nosotros no debemos permitir esas cosas que lleguen a nuestra vida. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. No es solamente en el tabernáculo o en el lugar de reunión donde usted se congrega. No, es en todas partes. Y usted tiene que, esas palabras que escucha, reflexionar de ellas, pensar en ellas, meditar, para que pueda usted vivirla, para que Dios le revele a usted. Y usted pedirle a Dios, Señor, en oración, Señor, revélame esa palabra, yo quiero entenderla. Y Dios se la va a dar a entender, Dios se la va a revelar. Y allí es donde usted va a poder luchar en contra del enemigo. Por eso es que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Por eso, porque no es fácil, pero no es imposible. Si Dios se lo está dando hoy, es porque usted puede hacerlo. Vamos a hacer una oración para darle fin a este servicio de hoy, no sin antes darle este consejo. Si usted ha tomado una decisión en el día de hoy de servirle al Señor, después de escuchar estas palabras, usted ha meditado, usted ha reflexionado y dice, yo le quiero servir al Señor a partir de este momento. Bueno, vamos a orar para que sea el Señor el que le conceda entrar al reino. Señor bendito, Padre Santos, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por estas palabras de amor, Señor, que tú nos has dado, Señor. Estas palabras, Señor, que tú has dicho que no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque nuestra vida, Señor, nuestra alma necesitaba de eso, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a mis amigos que están allí escuchando este servicio, Señor, y han tomado una decisión por ti, Padre. Acéptalos en tu reino, Señor. Padre, perdónale sus pecados, todas sus transgresiones, todas sus desobediencias, Señor, perdónalos, Señor. Que a partir de hoy, Señor, ellos puedan tener una nueva vida, Señor, contigo. Que a partir de hoy tú le puedas revelar, Señor, la palabra. Que ellos puedan quedarse meditando, Señor, en lo que escucharon y puedan crecer, Señor, y puedan dominar y puedan conquistar, Señor, más terreno. Gracias, Señor, bendito. Señor, yo también me pongo en tus manos, Señor, para que tú me sigas usando, Padre, para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y tenemos una escritura acá, que es en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, el versículo 8 dice, vamos a leer el versículo 8 y 9. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Dios los bendiga.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.